Cáscaras de naranja. Eres un melecha. Mayo de 1973, Los Ángeles, California. ISKCON Nueva Dwarka. Prabhupada quería su almuerzo preparado en mi habitación, la cual estaba al lado de las suyas. Me agradó la forma en que lo presenté. La habitación, de 8 por 10, tenía todo lo que se necesitaba, pese a ser la habitación en la que yo permanecía día y noche. Karandara había instalado un refrigerador. Había un anafé a gas de 2 hornillas en el piso. Implementé un área de seguridad con 2 bloques de carbón y un plano de 4 de largo por 1,10 de ancho. No había agua caliente, de modo que guardé una provisión en un balde de plástico. Srila Prabhupada a menudo me había dicho que hiciera las cosas simples y eficientes. Esta implementación anduvo bien. Luego que Srila Prabhupada terminara su desayuno, llevé las bandejas de plata a mi habitación y trasladé los remanentes en un contenedor, y distribuí feliz el maja a los devotos anhelantes que esperaban su misericordia. Srila Prabhupada a menudo cantaba la yapa después de tomar el desayuno. Salía y entraba de sus habitaciones en uno y otro sentido del corredor, a veces deteniéndose por un momento enfrente de mi habitación, observándome mientras preparaba su almuerzo. Hoy miró mi habitación y entró en ella. Mirando el contenedor gritó: «¿Qué es esto? ¡Qué tonto eres!». Sorprendido por esa súbita reprimenda dije: «Es su plato del desayuno». No fue buena respuesta. Srila Prabhupada se empezaba a encolerizar. «Se supone que eres un devoto. No tienes cerebro, ni tampoco inteligencia. No eres sino un melecha. Tienes aquí todo tan prolijo y estás preparando comida para las deidades en medio de la comida descartada. ¿Cómo pudiste hacer cosa semejante? ¿Qué melecha eres?». Yo no sabía qué decir. Pensaba: estos son los remanentes de Prabhupada, no es basura. No dije nada. Meses después aprendí mi lección al verlo reprender a Nanda Kumara Prabhu. Finalmente estuve de acuerdo con él diciendo: «Sí, Srila Prabhupada, soy un tonto». Él no se apaciguó con mi confesión insustancial. Todavía muy enojado continuó: «¿En la cocina del templo hacen esto? ¿Tienen un cachivache como este?». Yo dije: «Bueno, ellos tienen un recipiente parecido en la cocina». Él respondió rápidamente: «¿Pero le ponen basura adentro?». Agotado dije: «No, Srila Prabhupada». Srila Prabhupada nunca se cansaba. Dijo: «¿Por qué hacen estas cosas? ¿Qué melecha eres? No tienes inteligencia». Parecía que iba a seguir largo rato. Finalmente salió de mi habitación con su mano en la bolsita de cantar la yapa. Vacié el contenedor aún considerando que sus remanentes eran lo más sagrado. Qué ironía, porque el primer trozo de Mahabhagavata Prasadam que me entregara Nanda Kumara Prabhu en Nueva Dwarka fue una cáscara de naranja. Me sentí muy afortunado y me comí todo. Cuando le daba los remanentes de las cáscaras a los otros devotos, ellos comían la parte blanca, pero descartaban la corteza naranja. Yo estaba conmovido, pero comprendí que Srila Prabhupada deseaba enseñarme una lección. Tal parecía que cada vez que me envanecía con mi servicio, pensando que estaba haciendo un buen trabajo, Srila Prabhupada me hacía ver que estaba lejos de la marca de un Vaishnava brahmínico. Más tarde me dijo que había preparado un buen almuerzo. Nunca me hizo sentir que continuaba enojado. Toda vez que me reprendía, siempre solía decir algo muy bonito o contarme un pasatiempo de sus primeros años. Era un intercambio que valía la pena. Srila Prabhupada sabía que yo era muy sensible a las críticas y las profería compasivo, en su mínima expresión. Al mirar atrás, veo estas cosas como momentos benditos, pues son los que recuerdo más vívidamente y son puro néctar. Hubo muchas oportunidades en que Srila Prabhupada me corrigió.
Ojalá hubiera apreciado la crítica constructiva. Tendría muchos recuerdos más para saborear. Por favor, Srila Prabhupada, perdóneme por ser un pillo tan inflado. Estoy en deuda eterna con usted, por saber exactamente la forma de tratar a un melecha como yo. ¿Cuál es el problema? Dormidos en el avión. 19 de julio de 1971, ISKCON, Nueva York. Me mudé al templo de Pittsburgh en abril de 1971. En julio, Kirtanananda Maharaj nos llevó a algunos de nosotros al templo de Brooklyn para la primera iniciación. Sobra decir que estábamos muy excitados. Cuando entramos a la sala del templo como sirvientes de Maharaj, pude estar muy cerca de la Vyasasana de Srila Prabhupada durante la clase. El 19 de julio de 1971 es la fecha en que vi por primera vez a mi maestro espiritual eterno. Fue un momento que nunca olvidaré. Su refulgencia era extraordinaria. Mis ojos seguían cada movimiento suyo. El kirtan fue extático. Para el momento en que el canto cesó, la temperatura de la sala del templo debió haber subido al menos a 100 grados Fahrenheit. Centenares de devotos apretados en la sala del templo, todos tratando de acercarse lo más posible a Prabhupada. Todos, a una, nos hincamos sobre nuestras rodillas para ofrecer reverencias. Esto atestó aún más la sala de lo que ya estaba. Comencé a incorporarme antes que el devoto que estaba detrás de mí y accidentalmente coloqué mi trasero sobre su cabeza. Eso lo sorprendió mucho y se levantó muy rápidamente, lo cual me empujó hacia adelante con gran fuerza, justo al lado de la Vyasasana de Srila Prabhupada. Mis manos y cabeza aterrizaron directamente en su costado derecho. Él se dio la vuelta y me miró sorprendido y dijo: ¿Cuál es el problema? Me encogí en el piso, incapaz de decir nada. En una ocasión, Srila Prabhupada se hallaba en un vuelo corto, un 747, desde el John F. Kennedy. Dado que era una máquina ancha, la mayor parte de los devotos compró boletos que los ubicaban en la misma hilera que Srila Prabhupada, quien estaba sentado al lado de la ventanilla, conmigo a su lado. Serían unos 10 devotos sentados en la misma hilera. Todos querían tener la oportunidad de sentarse tan cerca de su gurú como fuera posible. A medida que el vuelo avanzó, lamentablemente, algunos de sus discípulos comenzaron a cabecear. ¡Qué vista! Se podía ver la isla a través y las cabezas rapadas, moviéndose de arriba hacia abajo, parecido a los muñequitos que ponen en la ventanilla trasera de los automóviles. Srila Prabhupada no estaba sorprendido por la exhibición y me lo hizo saber. Expresó: ¿te das cuenta? Hay cientos de personas en el avión y todos están bien despiertos, excepto los devotos. Ellos están en Maya, durmiendo. Todos los demás están despiertos. ¿Por qué no pueden quedarse despiertos? Toda vez que Prabhupada se dirigía a mí de ese modo, yo me quedaba callado. Temía decir algo equivocado, algo que podría perturbarlo aún más. No podía pensar en ninguna buena razón, de modo que me quedé allí sentado, sin decir una palabra. Él dijo: mis discípulos son peores que los karmis. Ellos no pueden quedarse despiertos. ¿Te das cuenta? Todos los demás pueden. Luego dijo la frase que me había dicho la primera vez que me conoció. ¿Cuál es el problema? Yo solo pude responder con: no lo sé, Srila Prabhupada. Una cosa es segura, yo no dormí en ese vuelo. Srila Prabhupada, le he oído decir tantas veces esas palabras. ¿Cuál es el problema? Es una frase que usted sabía no podíamos replicar, porque usted había asumido misericordiosamente todos los problemas de este proceso. Usted dio todas las respuestas diciendo: este proceso es muy simple, tan solo cantar Hare Krishna y ser felices. Docenas de veces le oí a usted decir:
si cantan 16 rondas y siguen los 4 principios regulativos, al final de esta vida irán de vuelta a casa, de vuelta con Dios. Todas las glorias a Srila Prabhupada. No dormir durante el Mangal Arati. Dormir y comer. Junio de 1973, Mayapur, India. El otro día Prabhupada reprendió a su editor en sánscrito, Pradyumna Prabhu, por dormir durante el programa de la mañana. Pradyumna, mi devoto favorito del entorno de Prabhupada, tomó el reto muy en serio. Se decidió a reducir su comida, tomando solo leche caliente, fruta y almendras. Pradyumna dijo que las almendras eran alimento para el cerebro. Él tenía muchos cerebros, así como una memoria fotográfica. Como se mencionara en un Uvacha previo, cuando estuve en Mayapur, Prabhupada salía al balcón terraza mientras sus discípulos tomaban prasadam para ver lo que estaban comiendo. Disfrutaba mirando a sus hijos tomar el Krishna prasadam en completa satisfacción. Yo me sentía muy cuidado por mi padre espiritual. Él parecía complacido por nuestra atracción hacia el Krishna prasadam. No le agradó cuando notó que Pradyumna no estaba con nosotros. Regresó de vuelta a su habitación y dijo: ¿Por qué tú no estás tomando prasadam con los demás? Pradyumna respondió tranquilo: No estoy muy hambriento, Srila Prabhupada. La respuesta no alcanzaba. Prabhupada dijo: ¿Qué quieres decir? Tú deberías estar tomando prasadam. Pradyumna, sabiendo que su maestro espiritual no estaba satisfecho, dijo: Bueno, Prabhupada, si tomo prasadam, luego me duermo. Srila Prabhupada respondió: ¿Qué le vamos a hacer? Tienes que tomar prasadam, aunque duermas 10 horas por día. ¿Cómo puedes vivir sin tomar prasadam? Hizo una breve pausa y agregó: Así pues, toma prasadam y duerme. No puedes dejar de tomar prasadam, aunque te duermas todo el día. Debes tomar prasadam. De otro modo, ¿cómo seguirás? Pradyumna Prabhu salió de la habitación, ofreció reverencias y tomó prasadam con el resto de nosotros. Yo estaba feliz de volver a tener su asociación. Srila Prabhupada siempre animaba a sus discípulos a reducir al mínimo su comida y sueño, de modo de avanzar en conciencia de Krishna, mas también nos dijo que usáramos el sentido común. Muchas veces dijo: deben comer tanto como puedan digerir. También dijo: tomen tanto prasadam como quieran, pero coman todo lo que tomen. Ni un grano de arroz debe desperdiciarse. Era muy estricto en relación a que todos asistieran al programa de la mañana. Si se necesitaba dormir más, podía hacerse en otras horas, tal como una siesta después del almuerzo o irse a dormir más temprano a la noche. Srila Prabhupada generalmente tomaba el desayuno justo después de dar la clase y el almuerzo alrededor de la 1 de la tarde. Solía tomar leche caliente antes de irse a descansar en la noche, y si sentía un poco de apetito, yo le preparaba puris, vegetales o arroz inflado. Cuando tenía apetito, disfrutaba comiendo, tanto como yo lo hacía alimentándolo. Algunos de mis días más alegres fueron cuando él tomaba el almuerzo y yo tenía que correr de un lado a otro, de la cocina a su habitación, con un chapati caliente, colocándolo en su plato cuando aún estaba inflado con el relleno. Ir y volver 5 o 6 veces en un lapso de 10 minutos, ofrecer reverencias cada vez que llegaba a su cuerpo trascendental. Sentado con su rodilla derecha en el aire, él mezclaba graciosamente el sabji con su chapati y saboreaba el prasadam. Srila Prabhupada, por favor, deme su misericordia. Con gusto dejaría de comer y dormir por completo, tan solo para enrollar y cocinar chapatis de nuevo para usted. No hay nada más dulce en los 3 mundos que tener un vislumbre de su inocencia infantil cuando se sentaba a honrar el prasadam. Sea capaz de no morir de amor por usted, excepto un demonio como yo. Quizás nunca saboreé el néctar del amor de Dios, pero ruego por su misericordia sobre mi alma, para poder volver a cocinarle chapatis.
Yo solo comía puris. Recuerdos de juventud. Srila Prabhupada recuerda su juventud. A veces, Prabhupada hablaba con cariño sobre su padre. Siempre lo hacía con mucha entrega. Él dijo: mi padre se aseguraba de que yo tuviera todo lo que deseara. Aunque fuera a mitad de la noche y yo quisiera puris, mi padre le decía a mi madre: si quiere puris, hazle puris. A veces mi madre se resistía, pero mi padre la convencía. Era algo así, no lo sé. Quizás mi padre sabía. Él siempre hacía cosas como esas. Luego mi madre tenía que complacer a mi padre. Una vez en un vuelo, Srila Prabhupada estaba tomando prasadam, que consistía en puris y sabji. Mientras comía, comenzó a reír fuerte y me dijo: cuando yo era joven, nunca comía chapatis. Yo era muy pretencioso. No eran buenos para mí. Yo tenía que tener puris. Cada vez que mi madre me cocinaba, tenía que tener puris, incluso con el tiempo, cuando fui un comerciante. Dejó de hablar por un minuto, pero fue para volver a reír. Estaba muy complacido y disfrutaba contándome cuán pillo había sido. Srila Prabhupada continuó: a veces era muy embarazoso porque yo iba a las casas de otros. Ellos me daban chapatis para la cena. Los ojos de Srila Prabhupada se agrandaron mucho mientras expresaba su dilema diciendo: yo no los podía comer y a la vez no me podía rehusar. No sabía qué hacer. Podía decir: lo siento, no como chapatis. Luego ellos pensarían: oh, ¿tú eres superior a mí? ¿Tú no comes chapatis? ¿Tú tienes que tener puris? De modo que era muy complejo. A veces yo me iba y no los comía. Me resultaba muy difícil decir: oh, no quiero chapatis, pues ellos se ofenderían. Pero yo no podía comer chapatis. Simplemente no me gustaban. Srila Prabhupada nunca dejó de sonreír y reírse mientras describía sus traviesas actividades. Continuó: por ese tiempo contraté a un sirviente. Él trataba de hacer que yo comiera chapatis. Una vez me insistió: quiero que los pruebe. Quiero que me permita hacerle chapatis. Estoy seguro que le van a gustar. Yo decía: no. Esto sucedió por algún tiempo. Él seguía pidiéndome: por favor, permítame hacerle chapatis. Sé que le van a gustar. Al final dije: está bien, los probaré. Me hizo chapatis de primera clase y desde ese momento me gustaron. Fue un cambio muy abrupto en mi vida. Hasta ese momento nunca había tomado chapatis. Me resulta difícil describir con palabras cuán bellamente animado estaba Prabhupada mientras contaba esta historia. Él expresaba las emociones de cada cual mientras iba revelando la historia. Sus ojos se agrandaban al expresar la alarma por su superioridad. Toda vez que hablaba sobre su juventud, a mí me parecía que no hacía mucho de eso. Él se complacía mucho en hablar de eso con sus discípulos. Gracias, Prabhupada, por permitirme ingresar en sus pasatiempos infantiles. Es solo debido a su misericordia sin causa que pude ser testigo de tan gloriosas actividades. Sé que usted me lo brindó gentilmente porque yo necesitaba mucho de usted. Estoy endeudado eternamente. Vistiendo a Srila Prabhupada. Diciembre de 1973. Los Ángeles, ISKCON Nueva Dwarka. Ha habido unos días sumamente fríos, considerando que estamos en Los Ángeles, con bajas de hasta 40 grados. Me brinda la oportunidad de hacer un poco más de servicio para Srila Prabhupada. Sin importar cuán frío esté, Srila Prabhupada sale a dar su paseo matinal. Cuando está tan frío, él usa calzoncillos largos y soquetes. Srila Prabhupada aprecia que lo ayude a ponérselos en su dormitorio. Primero, tomo esta ropa interior térmica larga, por supuesto azafrán, y con Srila Prabhupada sentado en su cama, con el dhoti y kurta puestos, los paso por encima de sus pies de loto, un pie a la vez, subiéndolos hasta las rodillas. Mientras aún está sentado, le pongo soquetes de color azafrán en esos hermosos y suaves pies de loto. Luego Srila Prabhupada se pone de pie y tira de ellos hasta la cintura, con el dhoti en su lugar. Se coloca un suéter azafrán y sin mi ayuda
va a su asiento a colocarse el tilak, diciendo el mantra Gayatri. Si había alguien más en la habitación, naturalmente también decían el Gayatri. Usualmente no era una buena idea porque Prabhupada siempre terminaba antes que sus discípulos. El dilema de ellos era tratar de decidir si quedarse congelados en su pose brahmínica, perdiendo a su Guru Maharaj, que salía por la puerta, o apresurarse a ponerse de pie y tratar de conservar a su divina gracia en su mira. Yo amaba observar esta escena humorística desplegada ante mí. Aunque parecía que sucedía en todas partes, nunca pude prevenir a mis hermanos espirituales. Especulaba pícaramente que Prabhupada disfrutaba observando sus miradas desesperadas, tanto como yo lo hacía. Tras decir el Gayatri, Srila Prabhupada se ponía de pie y yo le ayudaba a colocarse su abrigo de capucha azafrán. Plumas de pavo real colgaban como borlas de su cuello. Este abrigo favorito fue confeccionado por Jaya Shri Devi en el templo de Honolulu en 1970 y viajó por todo el mundo con Prabhupada por años. No me puedo imaginar a nadie excepto su divina gracia usando ese abrigo. Tenía un aspecto glorioso en él. En una ocasión, cuando viajó a Australia, cometí el error de no llevarlo con nosotros. No realicé el frío que haría. Prabhupada dijo: ¿por qué no trajiste mi abrigo? Me quedé allí parado y no dije nada. Él estaba tan desconcertado conmigo que ni siquiera me gritó. Su secretario mandó traer su abrigo en avión. Tras abrocharse el saco, Prabhupada se encaminaba a la puerta frontal. Por lo general yo tenía preparados sus zapatos y bastón. Al asir su bastón me ofrecía su pie derecho, el cual yo deslizaba en su calzado de lona con la ayuda de un calzador que yo llevaba por todo el mundo. Luego, dando su siguiente paso, colocaba el otro zapato en su pie, antes de que tocara el piso, todo en un solo movimiento suave. Su economía de movimientos era sorprendente. Una o dos veces le permití a un discípulo ansioso que realizara este muy santo servicio. Mas, tras observar a Srila Prabhupada molesto por su respeto, decidí hacerlo yo personalmente. Las gopis oran por volverse la flauta de Krishna, siempre en contacto con sus labios de loto. Yo oro por volverme el calzador de Prabhupada.